Bueno. Ese aplauso, ¿saben por qué? Saludo a todos. Esto es porque comienza el ciclo de almuerzos, comienza a rodar en nuestro país nuestras actividades fuera de temporada, y eso yo creo que es muy importante. Por lo tanto, muchas gracias. Saludo al señor conferencista invitado, economista Mario Vergara. Gracias por aceptar nuestra invitación. Señor Ministro de Relaciones Exteriores, don Rodolfo Nino Noboa. Señor Ministro de Economía, contador Danilo Astori. Señor Ministro de Transportes, don Víctor Rossi. Señora Ministra de Turismo, doña Lilian Chiquechichán. Señor Vicepresidente del Banco Central, doctor Jorge Gamarra. Señor Secretario General de ADM y Tesorero de la Universidad de la Empresa, don Enrique Giner. Autoridades nacionales que están aquí con nosotros, reciban nuestro saludo. Señores embajadores y representantes de países amigos, señores presidentes y representantes de cámaras empresariales y asociaciones profesionales, señor miembro y expresidente de la Suprema Corte de Justicia, don Jorge Chediak, alumnos, docentes y decanos de la Universidad de la Empresa, señores de los medios de comunicación, bienvenidos. Señores de los medios de comunicación, bienvenidos, bienvenidos y feliz cumpleaños. Queridos consocios, señoras y señores, reciban una cálida bienvenida en nombre del Consejo Directivo de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay. Lo primero que voy a decirles es que el comienzo de este año, y en la previa le he preguntado a cada uno cómo comenzamos este año, y todo el mundo puso cara de signo de interrogación. Y es cierto, todo el mundo que se pregunta, acá está, estabilidad y crecimiento a pesar de las turbulencias globales, que las hay, es verdad. ¿Cómo estamos nosotros? De vuelta, con un signo de interrogación, pero culminando una gran temporada, una excelente temporada, lleno de gente, pero no molestaba, importante. Brasileños, argentinos, chilenos, paraguayos. Buen trabajo, señora ministra, buen trabajo. En serio, buen trabajo. ¿Qué más? Bueno, hay muchas cosas que están dando vueltas, que nosotros no tenemos ni idea. En el mes de abril, el Colegio de Contadores y Administradores del Uruguay cumple 125 años de historia. Para ellas, las representantes que están acá, un fuerte aplauso. La saludo. ¿Qué más este año? ¿Qué podemos hacer para mejorar nuestra performance? Bueno, el próximo 2 de abril, la Universidad de la Empresa comienza su ciclo en la sede Punta del Este, departamento de Maldonado. Quiere decir que la Universidad de la Empresa, además de Montevideo, el departamento de Colonia, este año, departamento de Maldonado, la sede en Punta del Este. Eso es muy bueno. Gracias, muy bien. ¿Qué más? Pues estamos trabajando en el programa del Marketing Day, que es un programa que todos los años llevamos adelante con conferencistas que vienen de todo el mundo, y el señor canciller, don Rodolfo Nino Noboa, me acaba de confirmar el apoyo del Ministerio y del Gobierno para el congreso que se va a realizar en la segunda quincena de noviembre iberoamericano, con representantes empresarios de España, de Barcelona, y lo digo especial Barcelona, porque aún anda con dificultades, de Estados Unidos, que vienen desde la Florida, de todo el Mercosur, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, y con invitados de Chile. Este congreso se va a realizar en el Radisson
Victoria Plaza Hotel, y va a haber, además de 7 conferencias magistrales, una rueda de negocios en el momento donde Mercosur intenta cerrar un TLC con la Unión Europea. Quiere decir que el 2018 nos encuentra con estas expectativas. Lo interesante es que nuestro conferencista invitado nos va a marcar las coordenadas para ver cómo vamos a rumbear este año. Y a mí me parece que es el motivo por el cual aquí estamos, para escuchar a nuestro conferencista y además para compartir con los representantes de países amigos que hoy nos acompañan la visión de nuestro país hacia el futuro. Así que yo invito al economista Mario Vergara a hacer uso de la palabra, no sin antes testimoniar su presencia, por favor, y un fuerte aplauso para nuestro invitado de hoy. En este momento, y como es habitual, el presidente de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay hace entrega de una obra del artista plástico nacional al economista Mario Vergara, presidente del Banco Central, a quien ya estamos invitando entonces a comenzar su disertación. Bueno, muchas gracias. Entre tanto sorteo, salí sorteado para hablarles un rato en el mediodía de hoy. Y bueno, un poco la idea es dar un pantallazo. Lejos de mi aspiración es dar coordenadas, sobre todo cuando el mundo ha perdido algunos ejes, pero trataremos por lo menos de explicar o de contar cómo estamos viendo desde el equipo económico, desde el Banco Central, el panorama global, el panorama internacional, dónde estamos un poco parados como economía a nivel de la economía doméstica. Y bueno, quizás un poco más sobre la segunda parte de la presentación, un tema que quizás sea un poco de interés de ustedes, que es el dólar, ¿no? Pero vamos a ver. La presentación entonces la estamos ordenando en 3 bloques. El primero es las turbulencias que nos rodean. El segundo es cómo estamos avanzando a nivel de la economía uruguaya en ese contexto. Y el tercer bloque sí, ahí detenernos un poco en qué estamos haciendo o qué está sucediendo con el dólar. O quizá el título de qué hacemos con el dólar da la falsa ilusión de que hacemos lo que queremos, pero no es así, ¿verdad? Trataremos de explicar, dado todos los factores que condicionan la evolución de la divisa estadounidense, con qué criterios el Banco Central trabaja y un poco qué resultados se están obteniendo, pero con esa advertencia previa que es: no ponemos el valor del dólar donde queremos de ninguna manera, porque toda experiencia en Uruguay, desde la década del 40 del siglo pasado hasta acá, mostró que cada intento de fijar el tipo de cambio terminó en desastre. Pero bueno, nos detendremos entonces en ese tema sobre el final de la exposición. Las turbulencias que nos rodean. Uno podrá decir, ¿en qué dimensiones? Bueno, a esta altura del partido quedan pocas dimensiones en donde el contexto global no nos arrima ruido, incertidumbre, volatilidad. En el terreno político, en el terreno económico, en el terreno financiero, en el terreno tecnológico. Todas son dimensiones de contexto incierto y volátil de manera generalizada. Y para quienes tenemos el rol de tomar algunas decisiones en materia macroeconómica, el ruido no es un buen acompañante. De la misma manera que a nivel empresarial, ustedes prefieren un contexto de estabilidad, un contexto de variables que se muevan de manera previsible. Bueno, a nivel de las decisiones macroeconómicas, ese requerimiento es el mismo. Bueno, no es ese el escenario en el que estamos trabajando.
a nivel de incertidumbre política y de políticas, todos los días tenemos una novedad que lamentablemente no va en la dirección de contribuir con la estabilidad, sino más bien de exacerbar la incertidumbre. En el gráfico aquí tienen un indicador que se hace desde la década del 90 y nunca sobre incertidumbre global de políticas económicas y de políticas. Y a pesar de que del 90 para acá pasó de todo en el mundo, ¿no? Guerra del Golfo, guerra de Irak, crisis financiera global, problemas en Europa, los últimos tiempos son de pico de incertidumbre, cuando el Brexit, cuando el cambio de gobierno en los Estados Unidos, etcétera, que ya empieza a dar un contexto que ¿por qué es importante así de manera directa? ¿Por qué ustedes, pueden sentir que la incertidumbre del mundo nos afecta? Porque cada vez más las decisiones económicas, las decisiones financieras, las decisiones de política están influenciadas no solo por lo que está pasando, sino por lo que todos esperamos que vaya a pasar. ¿Sí? Los economistas a eso les llamamos expectativas y en otras áreas también se les llama expectativas. Y cuando hay tanto ruido en las señales, las expectativas son confusas porque no se pueden formar en base a información consistente, coherente. En el terreno de políticas, por poner un ejemplo, tenemos las decisiones ahora del gobierno de los Estados Unidos de poner aranceles a las importaciones de acero y aluminio. No es un dato menor, no es un dato aislado de un enfoque que no impulsa el libre comercio. Ya Estados Unidos, en una de sus primeras decisiones, el presidente Trump había sacado a Estados Unidos de las negociaciones comerciales a nivel internacional en el Transpacífico. Y por supuesto que el resto del mundo no se queda callado ni se va a quedar quieto. Entonces ya estamos escuchando, y eso forma expectativas de que vamos camino a una guerra comercial. Nunca es el mejor escenario, ¿verdad? Un escenario en donde la palabra guerra, de lo que sea, está sobre la mesa. Otra área en donde la incertidumbre es relevante y las expectativas son relevantes es qué va a pasar con el valor relativo de las monedas principales en el mundo. Ahí en la lámina está el valor del dólar medido contra una canasta de las principales monedas del mundo en los últimos 2 años. Como verán, es una montaña rusa, o sea, la volatilidad que tiene el valor del dólar y que por lo tanto también incide en las expectativas sobre el dólar, nuevamente son incertidumbre, volatilidad, desconcierto. También en esto las señales son confusas y por lo tanto es muy difícil tener expectativas claras, porque un día las autoridades principales de los Estados Unidos, el presidente Trump, el secretario del Tesoro, Mnuchin, dicen, nos gusta el dólar bajo para que nuestras exportaciones mejoren, vemos con beneplácito que el dólar caiga porque entonces favorece nuestro comercio. Cuando hay alguna reacción internacional en ese terreno, por ejemplo, el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, dice, pero ¿cómo? ¿No era que no habíamos quedado en que no hacíamos anuncios públicos de qué vamos a hacer con las monedas? Entonces al día siguiente el presidente Trump dice, no, en realidad ahora lo que nos gusta es el dólar fuerte. Y al día siguiente Mnuchin, sintiéndose obviamente corregido, dice, no, nos gusta el dólar fuerte. Es muy difícil tomar o generar expectativas consistentes con señales tan confusas de los principales hacedores de la política a nivel internacional. Y también ahí aparece la palabra guerra de nuevo, porque ya Draghi ya empezó a hablar de que él no le sorprendería que comenzara una guerra de divisas. Nuevamente confusión, nuevamente incertidumbre. Para un país pequeño como el Uruguay, necesariamente inserto en el mundo, tener señales confusas de lo que va a pasar con las principales variables a nivel internacional no es ninguna buena noticia y no ayuda a
avanzar de manera más o menos tranquila en un sendero de crecimiento, sino que más bien lo que nos agrega esa incertidumbre, esa volatilidad, es la necesidad de estar trabajando y previendo que estas volatilidades se expresen. O sea, tenemos que ser de alguna manera contracíclicos con esa volatilidad. O sea, esto condiciona lo que hacemos como política macroeconómica, exacerbando la necesidad de que las políticas macroeconómicas contribuyan con estabilidad, con previsibilidad, ¿sí? En todos los terrenos, ¿verdad? Pero en particular, sobre todo en los terrenos financieros y cambiarios, que son los que con más rapidez, con más rapidez las cosas se mueven. Otra cosa que le ayuda a agregar combustible a este entrevero que hay en el mundo es lo que está pasando en los mercados financieros. En la presentación anterior que hicimos acá y en algunos otros lados, estábamos alertando, advirtiendo que las bolsas de valores del mundo estaban exuberantes en momentos en donde la economía global no estaba exuberante. Y que eso nos hacía correr un poquito un frío por la espalda, porque todos sabemos cómo termina cuando se arman esas burbujas en los mercados financieros. Este era otro elemento que agrega incertidumbre y también volvió a agregar volatilidad, porque empezó a haber correcciones en los mercados financieros, el lunes negro, ¿verdad? O sea, cosas que son necesarias y más vale que se vayan haciendo así de a pedacito, porque si no frenamos esa burbuja en los mercados financieros, el crack va a hacer muchísimo más ruido, ¿sí? Entonces, lo que está pasando en los mercados financieros, de exuberancia, de percepción baja de los riesgos, ¿sí? Un poquito parece estar apuntando a corregirse, pero eso implica ruido, pero aún sigue siendo un factor de preocupación central, sobre todo cuando esto viene con más y más volatilidad. La volatilidad volvió a los mercados financieros en las últimas semanas. Por agregar una perla más a todo este ruido, a todo este entrevero, a toda esta incertidumbre, algo un poquito de moda, las criptomonedas, ¿sí? Que se discutían en un principio si iban a fungir como monedas o no, si son juegos de Ponzi, o sea, que alguien alguna vez, esto es toda una espiral en donde en el último día no vamos a saber dónde está el dinero, o es simplemente un activo financiero más en los cuales invertir. Y está claro ya que como moneda difícilmente vayan a funcionar. Todo el mundo habla del Bitcoin, ¿verdad? Pero en realidad hoy hay más de 1.500 criptomonedas. La inmensa mayoría no circula, no funciona, no sirve, ¿verdad? Pero aún el Bitcoin, que es la más desarrollada, que además ya tiene sucursales, ¿no? Ya tenemos el Bitcoin Gold, el Bitcoin Cash, el Bitcoin Diamond, o sea, ruido, ¿no? Vean lo que ha sido la volatilidad de valor del Bitcoin en el último año y nos daremos cuenta de que eso también le agrega volatilidad e incertidumbre a los mercados. De hecho, los hacedores a nivel internacional de las mejores prácticas sobre temas de regulación de los mercados financieros están enfatizando su preocupación, me refiero al Banco de Pagos Internacionales, me refiero al Comité de Basilea, ¿sí? Están manifestando su preocupación de que todo este ruido de las criptomonedas no se traslade con más ruido en los propios mercados financieros tradicionales. En síntesis, el mundo está turbulento en casi todas las áreas en las que uno lo puede mirar. Desde nuestra chacrita, ¿sí? Podemos decir que, a pesar de esas turbulencias que nos rodean, la economía uruguaya modestamente avanza, ¿sí? No sin desafíos, no de manera lineal, como no pasó nunca. Y por eso es que quiero un poco mostrarles este pantallazo de dónde estamos parados. Y digo pantallazo porque no voy a desarrollar demasiado un conjunto de variables macro, porque después me voy a concentrar más bien en las que son de índole bancocentralista. Pero podemos decir que el crecimiento económico está retornando a tener tasas decentes, tasas del orden del 3% de crecimiento anual, que es una buena tasa en el contexto global, en el contexto regional y en el enfoque histórico de la economía uruguaya.
con una recuperación del consumo doméstico como uno de sus motores, pero que eso también trasunta que los uruguayos sentimos cierta tranquilidad, cierta estabilidad que nos hace, esa confianza que nos hace consumir un poco más, con una saludable evolución de exportaciones y bienes y servicios. El nivel real, o sea, a nivel de volumen físico de exportaciones de bienes y servicios en el último año, está creciendo en órdenes del 10%, que es un crecimiento muy importante. Perdonen ahora una cuestión un poco más técnica, el saldo de la cuenta corriente de la balanza de pagos, que básicamente mide lo que vendemos menos lo que compramos entre uruguayos y no uruguayos, ya hace un buen tiempo que tiene un saldo positivo de más de 2 puntos del producto. Por lo tanto, a nivel macroeconómico, ¿sí?, el tema de la demanda externa y la posición de comercio de bienes y servicios de Uruguay es bastante saludable. Esto no quiere decir que a todos les vaya igual o que a todos les vaya bien. Por supuesto que cuando entramos a nivel sectorial, por razones propias del sector, por cuestiones tecnológicas, por cuestiones del mercado concreto y de los precios internacionales, las situaciones pueden ser no tan saludables o incluso en algunos casos más complicadas. Pero bueno, esos problemas hay que atacarlos con un enfoque de carácter sectorial y no con la resolución de variables macroeconómicas porque el diagnóstico así no lo indica. Este segundo recuadro es de las cosas que decimos, bueno, acá tenemos desafíos innegables. Acá todo el primer recuadro, que no se ve muy bien en la lámina, pretendió ser verdecito. Este de ahora es más bien amarillito. Y que tiene básicamente 3 puntos, que son desafíos que el propio gobierno ha enfatizado como preocupación, no desde el dramatismo, porque creemos que ninguno de estos factores se posiciona desde un punto de partida dramático, pero sí con la necesidad de adecuar, de corregir, ¿verdad?, para consolidar aún más el contexto de estabilidad y crecimiento. Uno es el marco fiscal, que creemos que hay un marco fiscal ordenado, pero pautado por la necesidad de su adecuación, de reducir el déficit fiscal. Reitero, no desde el dramatismo, y en donde en este tema además no estamos solos, ¿verdad? Por supuesto que si nos comparamos con el déficit fiscal de Venezuela, de Brasil, de Argentina, somos Gardel, pero eso no es digamos, lo relevante. Lo relevante también es compararnos en esta materia con los otros países latinoamericanos y nosotros no estamos lejos en materia de situación fiscal de lo que están hoy Chile, Colombia, Perú, etc. El segundo bloque o la segunda línea de preocupación, también manifestada por el gobierno, refiere a que el crecimiento aún no está arrastrando a los niveles de empleo. Ahí básicamente hay 2 elementos que podemos comentar, que es una realidad, que es una preocupación genuina, y es, primero, que las variables de empleo siempre operan con retraso con respecto al crecimiento económico. Ustedes como empresarios saben que cuando las cosas empiezan a ir bien, ustedes no salen a contratar gente al otro día, y cuando las cosas van mal, no salen a despedir gente al otro día. O sea, la variable de empleo opera con rezago, y eso nos da un poquito de optimismo en cuanto a decir, ya vamos a ver que estas variables van a ir mejorando. Pero además está el tema tecnológico, ¿verdad? Ya tenemos en nuestra casa, ya tenemos en el Uruguay los comienzos del impacto de lo que es la dinámica tecnológica, los procesos de automatización, de robótica, de inteligencia artificial, que de manera transitoria, ¿verdad?, puede estar generando crecimiento económico sin que eso arrastre el empleo. Ese es un dato de la realidad que llegó para quedarse y por lo tanto va a ser desafiante en materia de políticas públicas en el futuro. Y el tercer bloque, que también el gobierno manifestó de manera clara con su preocupación, es la necesidad de reactivar el proceso inversor. La inversión en Uruguay históricamente fue bastante pobre. Teníamos ratios de inversión producto de 13-14% durante medio siglo. En la última década, a partir de la reformulación de la reglamentación de la ley de inversiones, hubo
un incremento muy importante de los niveles de inversión extranjera y doméstica que llevó ese guarismo a órdenes del 20, 22 y 24%. Hoy eso se enfrió un poco, pero estamos en órdenes del 18%. O sea, nuevamente, hay preocupación, queremos reactivar los procesos de inversión, pero parados desde una situación de cierta serenidad, sin dramatismo. No estamos en los guarismos del 13, 14, 15% que tuvimos durante medio siglo anteriormente. Entonces tenemos un panorama de crecimiento, de estabilidad, con desafíos bien definidos y expresados de manera transparente en materia fiscal, en materia de empleo y en materia de inversiones. Permítanme concentrarme unos minutos en los roles del Banco Central. La estabilidad de precios, tenemos una inflación que está esencialmente en el techo del rango objetivo, ¿sí? Saludable para nosotros los gritos de alerta porque la inflación está un 0,07 por encima del rango, porque eso muestra que la sociedad uruguaya ha madurado mucho este tema, ¿verdad? Después de medio siglo de inflaciones de 2 y 3 dígitos, bueno, que este sea un foco de preocupación, bienvenido. Son buenas noticias para el Banco Central porque puede realizar su labor con una sociedad que es más consciente del problema. Tenemos que seguir trabajando a pesar de tener un contexto de volatilidad en las monedas a nivel global, a pesar de estar en una región de precios altos, hoy Argentina y Brasil, que siempre nos afectan por todos los lazos que hay en el terreno comercial, en los niveles de precios en Uruguay, están caros. Eso es notorio, pero tenemos que seguir trabajando para consolidar la inflación en el rango objetivo. Lo que sí hay que decir de manera positiva también es que la reducción de inflación que se dio en el año previo arrastró a las expectativas de inflación. Y eso es muy importante, por ejemplo, como ahora que estamos en la antesala de la ronda de negociaciones más grande de la historia moderna del Uruguay, en donde no es lo mismo negociar condiciones laborales con un contexto de inflación del 10 y el 11%, como sucedió la vez anterior, que negociarlo con una inflación del 7, aunque sea 7,07, ¿sí? Porque eso, como verán ahí en la línea azul de la lámina, que son las expectativas de inflación, ahí hubo un escalón de los agentes a la baja en sus expectativas de precios. Eso nos permite ser optimistas en cuanto a que la negociación salarial basada en las pautas que el gobierno ha vuelto a plantear y que creo yo se han legitimado en la ronda anterior porque los resultados fueron buenos, incluso en materia de aumento de salario real, van a arrojar también en esta ronda buenos acuerdos, buenos resultados, tanto en materia de perspectiva salarial como de contribuir a la recomposición de los niveles de empleo. Entonces, nuevamente, inflación, estabilidad de precios, aunque a algunos no les guste que esto sea estabilidad de precios, para nosotros la estabilidad de precios se basa en un factor. ¿Por qué en la teoría se dice que la inflación es mala? Básicamente porque afecta las decisiones económicas. Y nosotros estamos convencidos que los actuales niveles de inflación en Uruguay esencialmente no afectan las decisiones económicas porque los formadores de precios y los agentes en el Uruguay navegan sin ninguna dificultad con estos niveles inflacionarios. La preocupación de todas maneras es clara y estamos trabajando con ese optimismo derivado de una baja en las expectativas de inflación. En ese contexto, poniéndonos un poquito bancocentralistas por un rato, quiero confesarles que la política monetaria ha sido flexible y ha sido flexible un poco como contracara de lo que les decía al principio, la volatilidad que han tenido algunas variables básicas como por ejemplo el dólar a nivel internacional. Porque eso es la contracara de cuánto los uruguayos demandan moneda doméstica. Si lo que se espera es que el dólar suba, la gente tiende a irse al dólar y por lo tanto demanda menos pesos. Cuando la expectativa es que el dólar baje, la gente trata de salirse del dólar y demanda más pesos.
Esa demanda de dinero, entonces, en este contexto de incertidumbre y de volatilidad del dólar, se traduce en una demanda de dinero también volátil. Y eso es lo que explica que el instrumento de la política monetaria, que es la evolución de los medios de pago, haya estado por un tiempo por debajo del rango indicativo del Banco Central y por otro tiempo por encima de ese rango. ¿Por qué? Porque ha tenido que adaptarse a cambios muy significativos de la demanda por pesos. Cuando la demanda cayó, cuando se esperaba un dólar muy alto, la oferta de dinero, que es lo que el Banco Central ahí maneja, ¿verdad?, se fue por debajo del rango indicativo. Cuando la demanda de pesos volvió a crecer rápidamente, dado que se esperó un dólar que ya no creciera o que incluso cayera, ocurrió lo contrario. O sea que en el gráfico de la izquierda ahí lo que estamos mostrando es que la política monetaria ha estado monitoreando día por día este tema y ha sido flexible. Cuando sentimos que la demanda de dinero se desplomaba, flexibilizamos a la baja la cantidad en los medios de pago. Cuando sentimos que la demanda de dinero se incrementaba, también fuimos flexibles, permitiendo un aumento de la oferta monetaria más allá del rango indicativo. Pero esto no quiere decir en ningún caso que se haya relajado la política monetaria, es decir, que hayamos tirado la chancleta en materia de política monetaria, ni mucho menos. Y eso se puede ver en el gráfico de la derecha que muestra cuánto se ha pagado en todo este tiempo por las tasas de regulación, de las letras de regulación monetaria. En un contexto de inflación a la baja, estas tasas que son nominales caen, pero con inflaciones de órdenes del 7%, las tasas hoy siguen en órdenes del 9%. Esos 2 puntos porcentuales de diferencia indican una política monetaria razonablemente contractiva. No tanto como un tiempo anterior, porque en un tiempo anterior teníamos la inflación en el 10 y en el 11%. Por eso es razonable que ahora que la inflación esté en el 7%, ese grado de dureza de la política monetaria se diluya un poco, pero lejos está de desaparecer. Hoy la política monetaria se ha flexibilizado, pero también mantiene un importante grado de contracción porque nos preocupa que la inflación esté en el techo del rango objetivo. Queremos trabajar y estamos trabajando para que vuelva hacia niveles un poco más bajos. La otra responsabilidad del Banco Centralista asociada a la estabilidad financiera nos muestra un sistema bancario solvente que evoluciona razonablemente, que tiene elevada liquidez, que la calidad del crédito es razonable y el sistema bancario tiene buenos escudos para afrontar a veces un poco algunos incrementos de la morosidad, que no es tan relevante, y que también la desdolarización de los depósitos acompaña ese movimiento que decíamos hoy relacionado con las expectativas sobre el dólar. O sea, tranquilidad desde el punto de vista del funcionamiento bancario y financiero. A eso podríamos agregar que el mercado de capitales está dinámico, que se han incrementado las emisiones públicas y privadas en el mercado de capitales, sobre todo por la vía de los fideicomisos. Por lo tanto, esta es un área que nos trasunta serenidad y tranquilidad. La otra responsabilidad del Banco Centralista tiene que ver con el sistema de pagos y vemos de manera gratificada que el sistema de pagos se está modernizando en buena medida al impulso de la Ley de Inclusión Financiera. Ahí tienen algunos gráficos de cómo se han multiplicado las transacciones con tarjetas de débito, de cómo se está reduciendo saludablemente el uso de los cheques físicos, de cómo está aumentando el uso del dinero electrónico. Y el último gráfico, el que está abajo a la derecha, es el que sintetiza un poco lo que queremos decir. Antes de la Ley de Inclusión Financiera, del total de pagos que se hacía en la economía uruguaya, solo el 8 o el 9% se hacía con medios electrónicos. Hoy ya estamos en la tercera parte, en un 33%. O sea, se ha multiplicado casi por 4 la proporción de la utilización de los medios electrónicos en el total de los pagos que hacemos los uruguayos. Y esto es no solo por la mayor utilización de dinero electrónico, de tarjetas de débito, sino también de transferencias interbancarias, etc. O sea, vamos en el camino correcto.
Bien, hecho este pantallazo de la economía uruguaya y en particular el foco en las responsabilidades bancocentralistas, permítanme entrar en qué hacemos con el dólar. Reitero, no es lo que nosotros, Banco Central, decidimos que cómo va a estar el dólar, porque esto no se juega así. Ese juego tiene muchos más actores, muchos más influencias, muchos más factores que condicionan el asunto. Pero lo que nosotros queremos transmitir es cómo vemos el panorama y con qué criterios actuamos. Se puede acordar o discrepar con esta visión, pero para nosotros es importante transmitirla. Déjenme primero hacer un poquito de cuestiones conceptuales que son, creo yo, fundamentos que son necesarios enfatizar, sobre todo cuando esta discusión sobre qué pasa con el dólar se lleva al debate público, a veces político, del atraso cambiario. Y hay algunas afirmaciones que parecieran como automáticas, ¿no? Si pasa esto, entonces hay atraso cambiario. Y nos gustaría dar algunas, por lo menos en 3 o 4 afirmaciones, dar nuestra visión sobre este asunto. A veces uno escucha que hay atraso cambiario porque el dólar está bajando. Bueno, esto no es necesariamente así, ¿verdad? Depende de lo que esté pasando con el dólar a nivel global. Si el dólar baja en todos lados, eso puede traer problemas, pero no es un tema de atraso cambiario, no es un tema de competitividad. En todo caso, podrá transformar eso en algunos sectores exportadores con costos domésticos más rígidos a problemas de rentabilidad. Pero acá lo importante es entender que el diagnóstico es importante a la hora de definir líneas de acción. Si el problema es atraso cambiario, si el problema es cambiario, se debería atacar desde el punto de vista de la política monetaria cambiaria. Pero si el problema es de rentabilidad sectorial, las formas de atacar esos problemas son otras. Una afirmación que también escuchamos es la de que hay atraso cambiario porque el dólar sube menos que la inflación. Y nuevamente, acá puede haber un problema que afecte la rentabilidad si uno tiene costos rígidos en moneda local, pero esto no es sinónimo de atraso cambiario. En todo caso, es sinónimo de encarecimiento en dólares. Y el encarecimiento en dólares también es un proceso más o menos natural, cuando una economía crece por casi una década y media por encima del resto del mundo. O sea, una economía dinámica que genera entonces más demanda interna, hay más consumo doméstico, ¿verdad? Lo que naturalmente sucede es que se encarece en términos de las demás economías. Ahí sí puede haber problemas cambiarios, pero no necesariamente. Además, es un problema de lo que nosotros llamamos el tipo de cambio real, ¿verdad? O sea, que la relación entre ingreso y gasto es la que se afecta y, por lo tanto, hay que sí mirarlo con cuidado. Pero es un proceso más o menos natural y que, reitero, no son sinónimos. Que la economía se encarezca en dólares no es sinónimo de atraso cambiario. Sí puede afectar problemas de rentabilidad, reitero, cuando hay costos domésticos más rígidos a la baja. En esto quiero decir que el tema del atraso cambiario o el no atraso cambiario o qué hacemos, qué pasa con el dólar, es parte de una discusión conceptual y también es parte de una discusión de intereses, ¿verdad? Nosotros escuchamos casi como si fuera digamos, una línea uniforme, el decir todos queremos que el dólar esté más alto, pero no lo es. Hay gente diciendo no queremos que el dólar esté más alto porque somos importadores o porque vendemos en el mercado doméstico y tenemos insumos importados. O sea, ahí ya deja de ser un tema de equilibrios macroeconómicos para transformarse en un tema de intereses sectoriales, todos ellos legítimos, pero que implican fuerzas que van en direcciones contrarias. Lo mismo para la gente que pueda estar endeudada en dólares, ¿verdad? A mí me sorprendería que alguien que esté endeudado en dólares y tenga la disposición de pagar su deuda, que esté reclamando que el dólar suba. Otra confusión a veces se da cuando se dice hay atraso cambiario porque hay presiones a la baja del dólar. Bueno, pero el tema es si esas presiones se expresan o no en el mercado o si, por ejemplo, el Banco Central actúa para compensar esas presiones. Uno puede decir, hay presiones al atraso cambiario, pero puede llegar a no haber atraso cambiario si en el medio alguien compensa esas presiones. Un ejemplo, el Banco Central compró en el último año
más de 4.000 millones de dólares. En lo que va del año compró más de 1.000 millones de dólares. Eso es porque el Banco Central tenía un diagnóstico de que había presiones al atraso cambiario y eso motivó que el banco actuara de manera agresiva en el mercado cambiario para evitar que esas presiones que hubieran desplomado el dólar a números que no sabemos ni queremos saber cuáles serían, ¿sí? Fue compensado eso con el accionar del Banco Central para que el dólar acompañe los movimientos globales. Por lo tanto, nuevamente, decir que hay presiones al atraso cambiario no es sinónimo de decir que hay atraso cambiario, dependerá de si los agentes, el Estado o el Banco Central actúan y compensan esas presiones. Por lo tanto, es importante acá destacar conceptualmente que competitividad y rentabilidad son cosas distintas. Uno puede mantener competitividad y cuando uno ve exportaciones creciendo al 10%, cuando uno ve un superávit de la cuenta corriente de 2 puntos del producto durante más de un año, ¿sí? Bueno, se le debilita un poco el argumento de la falta de competitividad. Pero eso no quiere decir que no haya problemas de rentabilidad. Porque si la competitividad se mantiene en un contexto en donde el dólar se le cae a todo el mundo, la rentabilidad de sectores que tienen ingresos en dólares y costos domésticos más rígidos a la baja, obviamente se complica. Por lo tanto, creo que está claro que lo que estoy tratando de transmitir es que no está todo bien, ¿sí? Porque después uno dice estas cosas que procura estar matizando los problemas y reconociendo problemas y a veces se escucha decir que, bueno, tenemos una visión autocomplaciente, que todo lo vemos color de rosa, todo frutillita. Y no es así. Estamos diciendo de que puede haber sectores con problemas de rentabilidad en un contexto de baja del dólar, pero que no es un tema estrictamente de competitividad, sino un tema de rentabilidad. Y en ese sentido es importante distinguir en el diagnóstico cuáles son las causas del problema, porque el diagnóstico condiciona qué es lo que hacemos, cuáles son las líneas de acción. Si lo que predominara fuera el desalineamiento cambiario, la línea de acción es adecuar la política monetaria cambiaria. Pero si lo que predominan son los problemas de rentabilidad, lo que hay que hacer en términos de líneas de acción es procurar una mayor productividad y una reducción de los costos, sobre todo costos domésticos, que son más rígidos a la baja. La forma de atacar los problemas es diferente en función del diagnóstico que tengamos. Un poco la síntesis de esta parte, nuestra visión es que si el dólar en Uruguay acompaña las tendencias globales, su caída, su decrecimiento, influye, afecta la rentabilidad en algunos sectores, pero no necesariamente altera de manera significativa la capacidad competitiva. ¿Qué explica, hechas estas aclaraciones conceptuales, qué explica la evolución del dólar? Y acá vamos a trabajar con dos hipótesis alternativas, ¿verdad? Que son un poco las que se escuchan a nivel público. Y entonces yo voy a plantearlo un poco en términos de qué deberíamos hacer y qué pasaría si el Banco Central tuviera como diagnóstico la hipótesis 1 o la hipótesis 2. La hipótesis 1 dice, bueno, lo que determina el comportamiento del dólar es que el Banco Central ofrece tasas altas en sus títulos de regulación monetaria, ¿sí? Mientras que la hipótesis 2 es qué pasa si el Banco Central interpreta que el factor determinante de la evolución del dólar es cómo se espera que el dólar evolucione en el mundo, o sea, las expectativas globales sobre el dólar. En el primer caso, ¿qué consecuencias tendría ese factor determinante sobre los mercados y las decisiones? Bueno, si el problema es que el Banco Central ofrece tasas muy altas, eso atrae capitales del exterior y a su vez genera estímulos para que los fondos de pensiones, los bancos, las empresas de seguros cambien sus portafolios de dólares hacia pesos porque hace más atractivos los pesos. O sea, ahí es el empuje que da tasas altas del Banco Central a la entrada de capitales y a la desdolarización de los portafolios. Y eso presiona el dólar a la baja. Eso generaría el desalineamiento cambiario. O sea, el dólar baja porque el Banco Central ofrece tasas muy altas, atrae capitales y da incentivos a la desdolarización de portafolios.
En la hipótesis 2, en donde el factor desencadenante son las expectativas globales sobre el dólar, es ahí en donde los agentes a nivel internacional deciden hacia dónde llevan sus dólares. Dólares que son un montón, porque después como en la crisis financiera global hubo una explosión de liquidez en los Estados Unidos, la reacción de política fue volcar enormes sumas de dinero por parte de la Reserva Federal a Estados Unidos y al mundo, porque más del 60% de los dólares que emite la Reserva Federal circulan fuera de los Estados Unidos. Hoy hay 4 o 5 veces más dólares en el mundo que hace 10 años. Y son capitales que buscan cierta rentabilidad. En un mundo donde la rentabilidad es muy baja a nivel del mundo desarrollado, ¿sí? Si la expectativa del dólar es a la baja, esos capitales se mueven hacia el mundo emergente, hacia países como el Uruguay. Entonces, los flujos de capitales vienen porque no aspiran a sostener su valor y a tener rentabilidad en el mundo desarrollado. Eso es lo que obliga al Banco Central a intervenir, absorbiendo esa entrada de capitales, porque si lo dejara expresar en el mercado, en el mercadito chiquito que tenemos, ¿sí?, el tipo de cambio se desalinearía a la baja de manera significativa. Y esa reacción del Banco Central absorbiendo esos dólares también lo obliga, por sus preocupaciones inflacionarias, ¿sí?, a colocar letras y pagar tasas de interés según las condiciones de mercado. Acá quiero hacer un puntito, un paréntesis, y es, a veces a nosotros siempre tenemos la discusión pública de la competitividad solo asociada al dólar, como si pudiéramos olvidarnos de la inflación como un factor que afecta sustancialmente también la competitividad. Acá nuevamente tenemos que estar siempre balanceando objetivos, la estabilidad de precios, la estabilidad financiera, la sustentabilidad de las cuentas públicas, la competitividad. Si solo pensamos en la inflación y nos olvidamos del tipo de cambio, nos equivocamos. Pero si solo pensamos en el tipo de cambio y nos olvidamos de la inflación, también nos equivocamos. Eso puede hacer tanto daño como lo otro en materia de competitividad de las empresas. Pero entonces, las dos hipótesis son bien diferentes. Una es el BCU, que como ofrece tasas altas, atrae a los capitales del mundo y eso genera el desalineamiento. La otra es, en el mundo las expectativas del dólar condicionan los flujos de capitales y ahí es cuando vienen o se van los capitales al Uruguay y el BCU actúa de manera reactiva para absorber, con preocupaciones de competitividad, para absorber los dólares que entran y con preocupaciones inflacionarias sacar los pesos que volcó al mercado con letras de regulación monetaria. Son dos cosas que quizás observacionalmente puedan ser parecidas, conceptualmente son muy diferentes. ¿Por qué? Porque si la causa de las cosas son distintas, las líneas de acción tendrían que ser distintas. Si la causa es que el BCU ofrece tasas altas y eso desencadena todo el problema, la solución pasa porque el BCU no ofrezca más títulos. Y eso es decirle al BCU, no hagas más política monetaria. Y eso es decirle al BCU que ignore la ley. Y eso es decirle al BCU que no haga política monetaria, como decirle a Cavani que no haga goles. Está en su propia naturaleza funcional, institucional, velar por la estabilidad de precios y utilizar la política monetaria como su principal instrumento. O sea que la solución a la primera hipótesis no suena demasiado realista. Mientras que si el problema es el de la hipótesis 2, o sea que las expectativas globales condicionan el flujo de capitales y las presiones al desalineamiento cambiario, la línea de acción es lo que hace el BCU, que es absorber la volatilidad, o sea, absorber los dólares cuando entran y ayudar con dólares cuando se quieren ir, y con eso suaviza los movimientos, y mitigar y suavizar las presiones excesivas tanto a la apreciación como a la depreciación cambiaria. Vamos a testear estas dos hipótesis. Permítanme en unos minutos ver cuál de las dos hipótesis se condice con la realidad, porque teóricamente las dos cosas podrían ser factibles.
pero después hay que contrastar esto con la realidad. Entonces voy a hacer como aquello de, bueno, escena 1, escena 2, escena 3, ¿cómo se llama la película? Pero con alguna advertencia. Es un relato en 3 episodios con una aclaración previa. Primero, no se puede ir contra los fundamentos globales. Ya la vida demostró que ni el tipo de cambio múltiple, ni el tipo de cambio fijo, ni la tablita, ni la banda cambiaria son sostenibles. No tenemos la capacidad financiera como país para sostener regímenes de administración de tipo de cambio que ignore los fundamentos globales, que ignore para dónde va el dólar en el mundo. Y ahí tienen un gráfico muy clarito desde el año 2008, o sea, desde la previa de la crisis financiera internacional, que muestra que el valor del dólar en Uruguay acompaña sin dudas el valor del dólar a nivel global. Por eso es que creo que esto de las películas hay que explicitar que este análisis va a estar basado en hechos reales y entonces que cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia. Una cuestión un poquito más metodológica, pero como otra aclaración previa, y es que cuando decimos entrada, salida de capitales, lo mismo podemos decir desdolarización o dolarización de portafolios. O sea, las decisiones de los agentes externos de entrar o sacar capitales o la decisión de los agentes institucionales de desdolarizar o dolarizar portafolios funcionan con los mismos incentivos. Y ahí lo que mostramos es que cuando entraban capitales, en toda la primera etapa de ese gráfico, estaba bastante estable, digamos, la línea azul ahí es la proporción que tomamos como referencia del fondo de pensiones que administra la AFAP en dólares. La AFAP tiene un límite legal del fondo de pensiones que es un 35% en dólares. No puede tener más de 35% en dólares el fondo de pensiones de los trabajadores uruguayos. Bueno, ahí lo que vemos es que cuando entraban capitales, esa proporción era baja, o sea, los portafolios estaban bastante desdolarizados. Y cuando salían capitales, que era porque una expectativa de un dólar más alto, vean cómo evolucionó la línea azul. Se fue casi hasta el techo del límite legal. Las AFAP llevaron su portafolio en dólares casi al límite legal. Después, cuando eso cambió, se revierte nuevamente la proporción de dólares de manera drástica. Las AFAP tenían un fondo de pensiones casi del 35% en dólares hace un año, año y poco, y hoy eso está en órdenes del 11%. Eso es mucho dinero comparado con la dimensión del mercadito de cambios que nosotros tenemos. Entonces, hablar de entrada, salida de capitales o hablar de desdolarización, dolarización de portafolios, todos funcionan con los mismos incentivos. Escena 1. La crisis financiera internacional del 2008 hasta mediados de 2013, en la que Ben Bernanke, que es el gobernador de la Reserva Federal, anunció que iba a empezar a ver la posibilidad de que en una de esas, a lo mejor, revertimos la política expansiva de los Estados Unidos. O sea, este era un mundo durante varios años con la crisis de inundación de dólares en el mundo y por lo tanto de desplome del valor del dólar. Hasta que Bernanke, sin hacer nada más que hablar, logró revertir, por eso les digo que las expectativas a veces son más importantes que los hechos mismos, revirtió esa expectativa del valor del dólar. A mitad de 2013, con esos dichos de Bernanke, la gente dijo, el dólar ya no se va a desplomar más y lo más probable es que empiece a fortalecerse. Acá yo voy a mostrar en cada una de las escenas de esta película 2 gráficos y voy a estar redondeando el periodo que estoy destacando. En este periodo, la escena 1, fines de 2000, crisis financiera hasta Bernanke. Pasan 5 años casi. Hay entradas de capitales, eso amarillito ahí son las tenencias de no residentes de los títulos del Banco Central. O sea, son capitales extranjeros que vienen a comprar títulos domésticos y las tasas de interés de las letras de regulación monetaria. Como verán ahí, las tasas estaban esencialmente bajas con respecto a lo que fue todo el periodo. O sea que tasas bajas y había entrada de capitales.
Por lo tanto, ya empezamos a sospechar de que no eran las tasas de interés los que atraían los capitales en sí mismos. Y lo otro que quiero mostrarles es la otra hipótesis, la que tiene que ver con las condiciones de expectativas del dólar. Ahí había expectativas de un dólar bajo en el mundo. Y eso es lo que se acompasa con la entrada de capitales. Eso pasó en la escena 1, 2008-2013. Escena 2 de la película. Los mismos gráficos. Entre mediados de 2013, que empieza la expectativa de que los quantitative easing de Estados Unidos se iban a desmantelar, que mucho tiempo después las tasas de interés gradualmente iban a subir. O sea, empieza una expectativa de un dólar al alza en el mundo. Eso se condice también con un cambio en la política monetaria en Uruguay, que llevó las tasas de interés de las letras de regulación monetaria a niveles altísimos. En esos años, las tasas de interés de las letras eran el 14, el 15, el 16%. Entonces, según la primera hipótesis, uno debería ver que los capitales nos inundaban. Bueno, sucedió todo lo contrario, los capitales se iban. La otra lámina nos ayuda a entender que los capitales se iban nuevamente al mundo desarrollado en momentos en que la expectativa del dólar era al alza. Independientemente de que pagáramos 16% de tasa de interés. Tercera escena de la película, del triunfo de Trump para acá, que en donde lo que tenemos básicamente es ruido. Un día esperamos que el dólar se desplome, otro día que el dólar se crezca, además. O sea que hay mucha confusión por los dichos, de alguna manera, de inconsistencias en la formación de expectativas. Las tasas de interés nominales de las letras bajan, ¿sí? Pero básicamente ahora no estamos teniendo un importante ingreso de capitales. Y ahí se estabiliza un poco el dólar a nivel global, con un sube y baja pero menos drástico, y tampoco vemos entradas de capitales relevantes. Por lo tanto, la hipótesis de que las tasas de interés eran las que guiaban los ingresos y salidas de capitales, en la realidad no parece verificarse, pero de manera bastante contundente. Mientras que da la impresión de que entradas y salidas de capitales acompañan mucho más las expectativas que los agentes tienen del dólar a nivel global. Entonces, ¿cómo no se llama la película? Justamente que la política monetaria del Banco Central fuera el factor determinante del tipo de cambio y los flujos de capitales, no se verifica, por lo que acabamos de decir y por este último gráfico que lo sintetiza, que es que básicamente tasas de interés y tipo de cambio nominal evolucionaron parejito, en la misma dirección, cuando si fuera cierta esa hipótesis tendrían que haber evolucionado de manera contraria. Tasas altas, dólar a la baja, tasas bajas, dólar al alza. No es eso lo que se verificó. Mientras que sí se verificó la otra hipótesis. Entonces acá sí podemos decir, ¿cómo se llama la película? Bueno, son las expectativas globales sobre el dólar las que han condicionado los flujos de capitales y los cambios de portafolio y por lo tanto el tipo de cambio en Uruguay ha acompañado al valor del dólar y sus expectativas en el terreno internacional. Un último punto que les quiero dar es el hecho de que intervenir no es gratis y los costos no se pueden medir en el momento, sino que hay que verlo en perspectiva, porque hay beneficios y costos de intervenir. Por supuesto que ante entradas de capitales el banco podría optar por no intervenir y no tendría que colocar más letras y pagaría menos intereses. Pero el costo de no hacer eso es mucho más alto en términos del sector real de la economía, de la competitividad. Y nosotros no nos interesa discutir en ese sentido, porque nos prima la responsabilidad. Porque somos responsables, es que intervenimos aún pagando un costo para que no se desplome el tipo de cambio y no tenga efectos cruciales sobre el sector real de la economía. En algún momento en los últimos días he dicho que no se me mueve un pelo en decir que nadie ha hecho en el Uruguay más que el Banco Central por mantener un dólar esencialmente competitivo. Haber comprado en el último año 4.000 millones de dólares parece ser una muestra suficiente. Pero en términos más
históricos, de mayor perspectiva, vean que el Banco Central lo que operó fue como un factor contracíclico de las entradas de capitales y de las dolarizaciones de los portafolios de los agentes institucionales. Porque básicamente compró en el periodo que tuvo que hacerlo los dólares que entraban o los dólares que tiraban al mercado los fondos de pensión y después vendió esos dólares, ¿sí?, cuando el proceso se revirtió. Y ahora estamos nuevamente comprando de manera significativa. Ya como verán en la última etapa, no tanto el último año se explicó por entradas de capitales, sino por la desdolarización brutal de los portafolios de los fondos de pensión, que reitero, pasaron de casi 35% en dólares a 11% en dólares. Por lo tanto, la intervención del BCU ha tenido un efecto de estabilidad porque operó de manera contracíclica, ¿verdad?, en lo que tenía que ver con ingresos y salidas de capitales y dolarización y desdolarización de los portafolios. La intervención tiene costos y beneficios. Por supuesto, ahí la línea amarilla, ¿sí?, o mostaza, son las reservas del BCU, no las reservas totales, porque en las reservas totales también están los encajes bancarios y la plata de gobierno que se mueve por otros factores. Está estrictamente las reservas que no tienen como contrapartida ni al sistema bancario ni al gobierno. Los que podríamos decir más netas del BCU. Entonces, pero eso no quiere decir que sean nuestras. ¿Por qué? Porque junto con la evolución de esas reservas está la evolución de la deuda. Esas reservas las compramos con la línea azul, que es el stock de letras de regulación monetaria. Por lo tanto, intervenir es costoso. Ya dijimos que no intervenir sería mucho más costoso aún. Pero y evidentemente intervenir absorbiendo capitales para evitar un desplome del tipo de cambio tiene un correlato en costos fiscales, ¿sí?, pero también tiene ganancias patrimoniales a la hora de que esto se revierta. Porque ya sucedió a partir de 2013, 2014, los capitales que entraron y que nosotros absorbimos como reserva, después los vendimos, los compramos a 18, los vendimos a 32. O sea, no es la gracia del Banco Central, no está en el objetivo del Banco Central especular con eso y ganar por eso. Es el corolario del proceso. El objetivo del Banco Central es actuar como un factor de estabilidad, absorbiendo excesos en una dirección o en otra. Y en todo caso, esto no ha sido mal visto, ¿verdad? Porque si todo este proceso no fuera bien visto, no tendríamos la percepción internacional que tiene el país en el día de hoy. 3 de las calificadoras más importantes del mundo ya todas nos tienen con el grado de inversión, 3 de ellas en un escalón superior al último. O sea, en un mundo en donde en general la calificación de riesgo de los países se fue cayendo en los últimos años, en Uruguay pasó lo contrario, se fue fortaleciendo y el riesgo país fue cayendo. O sea, la percepción internacional de los inversores, de las calificadoras, de los organismos multilaterales es muy sólido. ¿Esto quiere decir que está todo bien? No, pero quiere decir que los desafíos que tenemos en el terreno fiscal, en el terreno del empleo, en el terreno de la inversión, son igual parte de un panorama balanceado, equilibrado. No hay que arrancar desde esos problemas desde el dramatismo, sino desde la serenidad de que hemos construido una plataforma razonable y que esos desafíos que son caros para nosotros, porque queremos impulsar más empleo, porque queremos que las empresas uruguayas sean cada vez más competitivas, porque queremos que haya más inversión y queremos garantizar la sustentabilidad de las cuentas públicas, ¿sí? Esos son objetivos explícitos. Con decir que no hacemos dramatismo no quiere decir que soslayemos los problemas. Quiere decir que tenemos una plataforma razonable, estamos evolucionando de manera razonable, pero que somos conscientes de que están esos desafíos bien definidos y trabajamos desde la serenidad y desde el balance de objetivos para mejorarlos y corregirlos. Les agradezco la atención por la charla y quedo a disposición, por supuesto, de las preguntas.
Buenos días, muy buenos días para todos. Bueno, hay varias preguntas, algunas que vamos a tratar de agrupar porque tratan del mismo tema. Les agradecemos silencio. El presidente del Banco Central hablaba sobre los temas que no generan preocupación por ahora, como por ejemplo el resultado de las finanzas públicas. ¿Que no genera qué, perdón? Preocupación, hoy que no es una luz de alerta el déficit. Genera preocupación, pero que no es una luz de alerta. Si alguien escuchó que yo dije que la situación fiscal no genera preocupación, escuchó que mal. No es una señal de alerta. No estoy gracias. para pelearlo, estoy para preguntarle. No, pero que el presupuesto de la pregunta tiene que ser en base a lo dicho. Está bien. Pero no es una señal de alerta. Los números son números aceptables, que merecen atenderse. Ya te lo voy a Estamos en un 3,7% del producto. Se tomaron medidas que entraron a regir hace un año. Se tomaron otras medidas que entraron a regir este 1 de enero. El gobierno apunta a terminar con un déficit de 2,5, pero aparecen como dificultades, y se ha reconocido del propio equipo económico, dificultades a bajar el gasto público. ¿Hasta cuánto tiempo es sostenible un déficit de este nivel sin tomar medidas? Bien, primera aclaración. ¿Qué fue lo que se dijo y lo que no? Ya el ministro de Economía recientemente había sido muy claro en que hay preocupación, por supuesto que sí, en el terreno de las cuentas públicas. Nadie en absoluto interprete entonces que el equipo económico soslaya la problemática de las cuentas públicas. Cuando decimos que esto lo enfocamos desde la serenidad y no desde el dramatismo, y vuelvo creo a la frase última de mi presentación, no significa que soslayemos el problema. Pero una cosa es pararse dramáticamente al borde del abismo y otra cosa es identificar un problema y trabajar para corregirlo. Son dos situaciones diferentes. El objetivo explícito del gobierno es reducir en los próximos años el déficit al 2,5%. Es un objetivo ambicioso en ese terreno. Es un objetivo para el cual van a ayudar las rendiciones de cuentas prudentes y el crecimiento de la economía. La clave de cuán sostenible o cuán poco sostenible pueden ser estas cosas dependen de lo que se hizo antes. Si nosotros hubiéramos mantenido los órdenes de endeudamiento y las características de la deuda que había una década atrás en el Uruguay, estos guarismos de déficit fiscal serían insostenibles. Pero como durante 10 años la deuda pública se redujo con respecto al producto de manera muy significativa, la deuda neta, que es la que debemos tomar principalmente como referencia, bajó de más del 75% del producto en 2004 a hoy que está en 31%. Eso es lo que da un poco de holgura, decir, bueno, por un ratito podemos tener un poco de mayor gasto e incluso aumentar un poco el nivel de deuda con límites. Lo que no podemos es generar una espiral sistemática que nos lleve a órdenes de deuda como teníamos en el pasado. Y justamente por ese orden de responsabilidad es que aun cuando consideramos que tenemos un nivel de endeudamiento razonable, porque nuevamente si nos comparamos con otros países no tenemos deudas demasiado altas, ¿verdad? La deuda de 30% del producto como deuda neta no es dramática, ¿sí? Igual vemos la necesidad de la adecuación de las cuentas públicas hacia un déficit más bajo. Por lo tanto, reitero, nadie soslaya la problemática fiscal. Trabajamos por la vía de la prudencia en el gasto público y en las rendiciones de cuentas, y en eso obviamente el ministro Astori aquí podría detallarles mucho más esa perspectiva. Confiamos en que la economía va a seguir creciendo a tasas decentes de órdenes del 3%, ¿sí? Y eso va a ayudar a generar una trayectoria de las cuentas públicas hacia los números deseados. Si al 2,5 llegamos en 2019, 2020 o 2021, no sé, no sabemos, pero si esa es la trayectoria, es algo que se hace de manera saludable y consistente con la estabilidad de toda la economía. Bien, vamos con otra pregunta. Esta pregunta la transmitía Diego Balestra de la Confederación de Cámaras Empresariales y tiene que ver un poco también con la cuestión del crecimiento, el cual hace hincapié el equipo económico en contraposición a los planteos de los empresarios
que bueno, reconocen el crecimiento, pero con una baja inversión y pérdida de puestos de trabajo. Esto genera en muchos empresarios una sensación de incertidumbre e inseguridad, y esta visión contrapuesta, ¿no?, entre el equipo de gobierno y los empresarios no es buena, afirma Balestra, y quiere conocer su opinión al respecto. Bien, si el señor Balestra dice que hay problemas de generación de empleo, que hay problemas de rentabilidad, o que hay situaciones de baja o de menor inversión, no veo la contradicción con lo que yo planteé en la presentación. Entre los desafíos de la economía uruguaya hoy, justamente destaqué esos 3 puntos. El de que el crecimiento no estaba arrastrando a mayores niveles de empleo, y esa era una preocupación, de que el proceso inversor había que volver a fortalecerlo. También reitero lo de hacerlo no desde una situación de dramatismo, porque aún con una inversión más débil que en los años anteriores, hoy tenemos niveles de inversión que siguen siendo muy superiores a lo que tuvo el Uruguay durante 50 años previos al 2006. O sea que básicamente a lo que voy es que de mi presentación surge más bien una visión bastante cercana a lo que está planteado en la pregunta. No veo la contradicción. Tenemos la preocupación en el terreno fiscal, tenemos la preocupación en el terreno del empleo y tenemos la preocupación en el terreno de la inversión, y las políticas de gobierno apuntan a atacar de una u otra manera esos 3 aspectos. Hay varias preguntas sobre el tema de inclusión financiera. Esta hace mención, yo no tengo presente acá la vigencia de la ley, pero dice que uno de los grandes, es elogiosa hacia el gobierno, habla del éxito, ¿no? 2014. Es buena, es buena. Dice que uno de los grandes incentivos para el uso de los instrumentos de dinero electrónico, tarjeta de débito, es la devolución de IVA con el uso de tarjeta de débito. Y que esto termina el 31 de diciembre del 2018. Y si esto está pensado renovarse, dice mantener los incentivos a este instrumento dado su éxito. Bueno, el Banco Central está muy vinculado también con toda la campaña de educación financiera referido a lo que es la inclusión financiera. Sí, o sea, nosotros tenemos muchos vínculos con todo el proceso de inclusión financiera, que siempre hemos reivindicado como muy exitoso y muy positivo para la sociedad, pero justamente en el aspecto tributario, que es el que se pregunta, ¿verdad?, sobre el tema de la devolución de IVA, eso es algo más de la órbita del Ministerio de Economía, ¿verdad? Pero entiendo que efectivamente la devolución de IVA ha sido un factor que ayudó a la modernización en el sistema de pagos. Ha habido una devolución adicional con el débito, ¿verdad? Pero se mantiene la devolución de los 2 puntos del 22 al 20, ¿verdad?, para los medios electrónicos, eso ya de manera permanente, ¿verdad? O sea que lo que estaría en la pregunta es más bien el adicional para el débito, pero bueno, eso es algo que seguramente a nivel del Ministerio evaluarán y oportunamente. Sí, hoy son 4 puntos con débito. Pero hay hay 2 de base y 2 adicionales. Lo que estaría cuestionándose es, bueno, cuando llegue la fecha límite de esos 2 adicionales, ¿qué hacer? Bueno, seguramente el Ministerio de Economía lo evaluará y lo comunicará oportunamente. Bueno, otras preguntas vienen por el lado de, bueno, los consejos de salarios de cara al comienzo de los mismos. Bueno, y se conocieron ayer las pautas marcadas por el Poder Ejecutivo, y por otra parte que el PIT-CNT solicita porcentajes mayores de crecimiento salarial atendiendo al crecimiento del PBI, bueno, alrededor del 3%. La pregunta es si usted está de acuerdo en asociar los incrementos salariales al crecimiento del PBI. Esta pregunta la hace el contador Víctor Ricardi. Bien, yo creo que la propia formulación de las pautas de gobierno en materia de negociación salarial ya prevén un nexo entre la evolución sectorial y la negociación salarial. Porque que uno diga que el 3% es el crecimiento esperado de la economía no quiere decir que todos los sectores de la economía vayan a crecer al 3%. Y por lo tanto, la negociación salarial, cada sector es un mundo en ese sentido. Y justamente las pautas de gobierno dan esa flexibilidad, la de que trabajadores y empleadores primero definan en qué bloque, en qué tipo de empresa están. Si están en empresas dinámicas, en donde seguramente su crecimiento va a estar por encima de ese 3%, y ahí la forma de negociar será una. Otras que son, digamos, más intermedias, en donde estén en esos rangos de crecimiento, y la forma de negociar será otra.
y otras que puedan considerarse que estén en situación más problemática y por lo tanto no van a estar creciendo en esos órdenes del 3% y por lo tanto la negociación salarial en esas empresas será también diferente. O sea, yo creo que por la forma en que el Poder Ejecutivo ha formulado sus pautas, al igual que en la ronda anterior, ya se toma en cuenta, ¿verdad?, el hecho de si se está en un sector más o menos dinámico, y eso condiciona las pautas mismas y la forma de negociación salarial entre trabajadores y empleadores. Hay otra pregunta sobre eso, diciéndole que, dado las pautas como están, teniendo en cuenta, si esto no induce a una expectativa de mayor inflación, si ya se reconocen estas pautas. Bueno, creo que no, y creo que la experiencia de la ronda anterior así lo demuestra, ¿verdad? Se negoció en la ronda anterior en un contexto de una inflación superior al 10%. Y se negoció con este nuevo mecanismo de negociación nominal, con correctivos pero sin la indexación que había antes, y con esta segmentación por sectores. Y el resultado no arroja esencialmente que ello haya presionado a la inflación. Reitero, aun cuando esto se negoció con una inflación 3 puntos o 3,5 puntos por encima de la actual. Yo creo que esas expectativas de inflación que mostrábamos en la lámina, bastante más bajas hoy que cuando se negoció en la ronda anterior, nos permite ser optimistas de que se van a llegar a acuerdos razonables y no necesariamente van a transformarse en un factor de presión inflacionaria significativa. Bueno, otra de las preguntas tiene que ver con su opinión sobre el concepto de renta básica universal, atendiendo a los procesos de destrucción y deterioro del empleo en el mundo y también esperables para Uruguay. Bien, el concepto de renta básica universal no es que se asocie al deterioro del empleo en el mundo, sino más bien a la dinámica tecnológica. Dinámica tecnológica que obviamente cuestiona o va a generar obsolescencia en muchos tipos de trabajo, pero va a crear otros. Y dinámica tecnológica que por lógica debería tener como resultado un aumento enorme de la productividad, ¿sí? En ese contexto es que se plantea, para suavizar esos procesos, que los aumentos de productividad de alguna manera permitan, ¿sí?, que haya una renta básica universal. O sea, que por el solo hecho de ser parte de una sociedad, alguien tenga un ingreso básico mensual. Yo creo que en esa visión de perspectiva me parece una cuestión razonable, acompañado de muchas otras políticas. Pero lo que no hay que hacer es pensar que pasado mañana empezamos a repartir renta básica universal para todo el mundo y encima montada con todos los paquetes de políticas sociales. O sea, eso sería poner la carreta delante de los bueyes. El concepto de renta básica universal a mí me parece razonable en esa perspectiva de dinámica tecnológica, de aumentos de productividad y de reformulación de las políticas sociales. Hacia allí seguramente caminemos y caminarán más rápido los países que tienen ingresos per cápita mucho más altos que los del Uruguay. En esa dirección lo veo bien, estoy de acuerdo, parece un enfoque razonable de la dinámica de las sociedades. En lo que creo que debería poner una alerta es en pensar que esto es una cosa para definir en una ley pasado mañana y montarlo sobre todo lo que es el andamiaje de políticas sociales actuales y antes de que la dinámica tecnológica genere la productividad necesaria, que es la que va a soportar, a financiar esa renta básica universal. Vamos a la última pregunta. Otro de los comensales plantea de que, usted habló sobre el tema del atraso cambiario, de la explicación de que sobre las consideraciones del Banco Central, pero que hay un problema de productividad, de competitividad. Más que como presidente del Banco Central, como hombre político, ¿qué haría para mejorar la competitividad? La pregunta no dice hombre político, dice precandidato. Yo dije hombre político. Bueno, eso es otra charla esa, ¿no? No es una pregunta de un minuto. Yo creo que hay muchas cosas que se están haciendo para iniciar. A ver, miremos en perspectiva los últimos 10, 12, 14 años. En las cifras del Fondo Monetario Internacional, Uruguay es uno de los países que ha incrementado su productividad más en el mundo. Por vía de inversión, la inversión extranjera, sobre todo en los últimos años, trajo cambio tecnológico abajo del brazo.
por la vía de despliegues de infraestructura, por la vía de cambios en las reglas microeconómicas y la estabilidad macroeconómica, todo soportado por virtudes que el Uruguay ha tenido de manera más histórica, ¿verdad? La estabilidad política, la estabilidad social, etc. O sea, hay ya un proceso de ganancias de productividad que el Uruguay ha tenido en los últimos años. Pero ahora el desafío se multiplica, y más en esta lógica de la dinámica tecnológica que estamos hablando. Hoy la productividad cada vez más va a pasar por saber incorporar sanamente y sin disrupciones en el terreno social y laboral la incorporación de la automatización, la inteligencia artificial, la robótica. Y eso, para que sea natural en la sociedad, tiene que arrancar desde la educación orientada a la incorporación de la tecnología como parte del proceso, ¿sí? Ya hoy tenemos muchos gérmenes de eso en el Uruguay, ¿no? Desde el Plan Ceibal, las tecnicaturas en el sector agropecuario, etcétera, y los chiquilines haciendo robots, ¿sí? Hoy tenemos en el Uruguay chiquilines de 14, 15 años en pueblitos muy pequeños en el interior del país, haciendo robots y destacándose en el mundo, o en Casaballe, y destacándose en el mundo con los robotitos que hacen. Robotitos, y esto no es nada despectivo, digo, es al contrario. O sea, ahí el sistema educativo tiene que orientarse a una lógica educativa dirigida a la resolución de problemas, a los trabajos en equipo, a la resolución de proyectos, a la incorporación de los medios técnicos como naturales al sistema. Y las políticas públicas también tienen que adaptarse en ese terreno, fomentando eso, recapacitando sistemáticamente a los trabajadores, porque si la dinámica tecnológica desafía algunos empleos, entonces nosotros ya tenemos que saber cuáles son esos empleos que se desafían y por lo tanto ver cómo recapacitamos razonablemente a los trabajadores que hoy están en esas tareas. O sea, hay políticas que van a contribuir a ese desarrollo de la productividad. Obviamente la estabilidad política, macroeconómica y microeconómica es otro factor imprescindible para que haya productividad. Los impulsos a la inversión que se han fortalecido con anuncios de gobierno en los últimos tiempos apuntan también a premiar en la incorporación tecnológica y la productividad y también elementos vinculados al despliegue de infraestructuras y demás que también son factores que contribuyen con la productividad. Seguramente estoy dejando afuera un montón de factores, pero básicamente para la productividad hay políticas públicas y desempeño del sector privado en mentalidad innovadora, emprendedurismo, impulso a la tecnología, que deberían confluir en un mundo tecnológicamente más dinámico, con trabajadores adaptados a ese mundo más dinámico. Eso va a tener como resultado natural aumentos en la productividad. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Lorena. Muchas gracias, que tengan buenas tardes. Gracias. Bien, damas y caballeros, agradecemos al economista Mario Vergara su aporte en el tema expuesto, también a los moderadores, señora Lorena Bomio y señor Nelson Fernández, por su aporte en este almuerzo de trabajo que, como les recordamos, ha dado inicio al ciclo 2018 de almuerzos de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay. Muchísimas gracias y que tengan una muy buena tarde.